Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá un proceso de recuperación de la voz que hizo que tuviéramos los tres últimos programas repitiendo algunos de los ya emitidos, pero bueno, vamos a ver si transcurrimos la última parte del resfrío propio de esta época para volver a retomar, porque no es cuestión de dejar de seguir adelante con el plan que tenemos con los programas de aquí, de Abrir toda la Biblia. Bueno, no sé si lo había anticipado, pero ha llegado el momento en que leamos el libro de Daniel, ¿sí? Uno de los libros más interesantes, más complejos como libro profético, que hacen necesidad de bastante conocimiento para ir entendiendo, interpretando, y por eso después les voy a decir de qué manera vamos a seguir avanzando en los capítulos. Pero los primeros capítulos del libro de Daniel, del 1 al 6, son narrativos, históricos. De manera que eso los vamos a ir leyendo de corrido lo más que podamos, porque sus historias son conocidas, pero como todo lo que estamos leyendo de la Biblia, nos damos cuenta que cuando lo leemos despacio, nos paramos en determinadas menciones o expresiones o situaciones, abrimos el panorama y entendemos mucho más. Empezamos con la parte histórica. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió, atentos a esto, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de los dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, pero antes de eso ya está el hecho de que sitió y se llevó los tesoros. Pero tengo acá referencia, en las Biblias que tienen referencia, este mismo, donde aparece con todos los detalles este mismo episodio en Segunda de Reyes 24. Leemos el comienzo nada más para recordar todo lo que fue. Durante el periodo de Joacim lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas, todos los antiguos enemigos de Judá y de Israel, ¿sí? Todos ellos, y bandas de guerrilleros para atacarlos, porque Joacim se había rebelado. De hecho, y entonces aquí va la última expresión de cómo fue esto, de hecho, esto le sucedió a Judá, esto es Judá, por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. ¿Sí? Segunda de Reyes sigue después la parte restante. Primero sitió a la ciudad, se llevó los tesoros, después vino la caída y destrucción de Jerusalén. Capítulos 24 y 25 del libro de los Reyes. Bien, acá Daniel comienza a contar la historia desde ese momento. Y entonces de nuevo, el detalle más interesante que no está en ninguno, ni en Crónicas ni en Reyes, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza.
Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Los babilonios en realidad eran los neocaldeos, en el tiempo antiguo que hemos estudiado en la escuela secundaria, asirios y caldeos. Primero el gran imperio asirio creció y después el imperio llamado Babilonio por la ciudad clave y capital Babilonia. Ahora, este rey Nabucodonosor, y quizás era el criterio de los reyes que tomaban cautivos, fue tomar lo mejor, los más sabios, inteligentes, aún físicamente los eligieron, ¿sí? Y además la formación cultural a la cual los iban a someter, lengua y literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre los jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Tengo acá en el pie de mi Biblia de estudio lo que significaban esos nombres. Les cambió los nombres israelitas por nombres de los caldeos. A ver si puedo leer acá. Belsasar se cree que significaba Marduk, el rey idolátrico. Marduk guarda su vida. Sadrach quizás signifique mandato de Aku, el dios lunar de los sumerios. Mesac es probable que signifique quién es lo que Aku es. Es decir, pregunta con respecto al rey de la luna. Y Abednego significa siervo de Nego o Nabu, ¿sí? Ahora, el cambio de nombres, de sus nombres, de su tradición israelita, no cambió en nada la personalidad de estos jóvenes que habían sido sometidos a esto que es un lavado de cerebro, ¿sí? Lavado de cerebro. Pero sin embargo, ellos no iban a caer en eso aunque les cambiaran los nombres. Versículo 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: cambio de táctica, ¿no? Con el jefe no hubo nada que hacer, al guardia le habló: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, es solo 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. No me gusta esta traducción, empecé a buscar en otras. Porque claro, uno en verdura piensa lechuga y cómo se van, o alguna verdura de hojas, ¿no? Cómo alguien va a poder alimentarse bien. Ahora, la mayoría de las traducciones, Reina Valera incluso, dice legumbres. Y eso es otra cosa. Y alguna, creo que era la Biblia Nueva Vida,
que es una traducción que está circulando bastante ahora, dice vegetales. Y vegetales incluye a todos, incluye a la legumbre, por supuesto, no solamente a lo que nosotros comúnmente llamamos verdura, aunque lo llamamos así como sinónimos, ¿eh? Pero realmente las legumbres son las que tienen propiedades de proteínas. Ellos no podían quedarse sin proteína, pero era proteína vegetal. ¿Cuál era el problema? Las carnes que comían los babilonios eran carnes que habían sido entregadas a los ídolos. Todo el mundo oriental había tenido en su parte religiosa, cultural, pero religiosa, todas esas indicaciones que el Señor Dios las mandó en las leyes, en los libros, pero dedicadas a Él. En cambio, la cantidad de dioses que tenían estos babilonios, lo mismo que los asirios y todos los de los países que los rodeaban, eran abominables a los ojos de Dios. De manera que Daniel tuvo muy en claro que él no debía contaminarse. Palabra tan interesante y con tanto significado pensando en el Pentateuco, por ejemplo, no contaminarse. Y el vino primero se derramaba en honor a los dioses y después se tomaba, de manera que legumbres, vegetales y agua fueron el cambio. Y le dice Daniel, pasado ese tiempo, 10 días, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que atención a todo lo que sea vegetariano. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con, digamos, vegetales. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Ellos sabían o estaban expuestos a aprender la literatura y las ciencias, y allá la ciencia tenía mucho de adivinación, de magia y de todo eso. Ellos habrán podido aprenderlo, pero por la mirada, por el espectro de la ley de Dios que ellos tenían en su corazón. Y dice el versículo 17, además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El valor de los hijos de Dios que no se contaminan. Al rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Y acá si nos acordamos, Ciro era el rey que Dios llamó para que mandara a los israelitas de nuevo a su patria. Tengo algo de números acá. Ciro derrotó a los babilonios en el año 539. Y Nabucodonosor había sido rey de Babilonia, todavía cuando estaba segura y entera, desde el 612 hasta el 562. De manera que este dato, después de Nabucodonosor, estuvo Nabopolassar y algunos de sus hijos, hasta que llegó Ciro y se terminó el imperio babilonio.
Pero Daniel entonces es muy interesante este dato. 1:21 termina el capítulo 1, estuvo durante todo el reinado de Nabucodonosor y después los suyos hasta que vino Ciro. Y lo que vamos a ver ahora, los capítulos siguientes, fueron, en estos capítulos históricos, fueron durante el reinado y la relación de Daniel y sus amigos con el poderoso Nabucodonosor. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran miren todo lo que tenían: magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. De manera que reino no parado en el Dios Todopoderoso, sino en todos estos ayudantes, formados en la magia, en la adivinación, en la creencia en los astros. Todos esos necesitaba. Y sin embargo, ¿cuántos hay que hoy, en nuestro tiempo, poderosos que buscan tener alguna de estas ayudas para tomar decisiones y saber gobernar? Bueno, a todos estos, una vez reunidos y ya en presencia del rey, les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le dijeron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Un tema interesante que tiene acá mi Biblia de estudio con algún comentario. Estos le hablaron al rey en arameo, porque el arameo era la lengua que nosotros hemos conocido desde Israel, que tenían los sirios, pero también era la lengua de todos los grupos orientales que estaban rodeando a lo que fue cuando era todo un país Israel. Ahora, es evidente que, por supuesto que los babilonios no hablaban en arameo, pero sí entendían en arameo, y como todos estos magos y astrólogos y adivinos habían sido traídos de distintos pueblos, evidentemente era el arameo la lengua en la que todos se entendían. Los astrólogos le dijeron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron, si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey le contestó, mi decisión ya está tomada, eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar
a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Una vez más, le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilónicos. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. No nos dice acá cómo fue la visión, pero sí su reacción. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Tengo acá una cita de Job. Tantos años antes, Job 12, 22, en un discurso de Job mismo, no de sus amigos, de él mismo, Job tenía esa misma percepción. Dice: el Señor pone al descubierto los más oscuros abismos y saca a la luz las sombras más profundas. Y lo que sigue se parece mucho a esta adoración y alabanza del Señor, de Daniel hacia el Señor, que lo que nos dice no es que fue a decirles a sus amigos: tengo la visión, el sueño, la explicación. No, lo primero que hizo fue haber adorado al Dios del cielo, dice. Bueno, él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, en él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado conocer lo que te pedimos. Me has dado conocer el sueño del rey. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió. Y si Daniel tenía la mayor sabiduría y capacidad de recibir de Dios, lo primero que hizo fue reconocer a Dios. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir
y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a entender su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En sus sueños, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. La cabeza de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y tenemos el tiempo como para leer el comienzo de la interpretación y lo vamos a dejar para mañana, para verlo con mucho detenimiento. Dice Daniel, este es el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera. Recordemos que el imperio babilónico había sido el más grande hasta ese momento. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Perdón. Me corrí. Su majestad la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Paramos ahí porque hay que leerlo muy detenidamente. Sin embargo, de las visiones que aparecen en el libro de Daniel, esta es la más sencilla. Y Daniel pudo revelársela con relación a los grandes imperios y reinados que vendrían después de él. Pero desde el capítulo 1 al 6 tenemos toda esta parte histórica, narrativa, y después vienen visiones que tuvieron que ver mucho más allá del reinado de los caldeos y de Nabucodonosor. Por eso, después que terminemos estos primeros capítulos, vamos a volver a tener con nosotros, en Abrito de la Biblia, a nuestra amiga Elsa Guaitima, que durante mucho tiempo nos estuvo acompañando un día por semana y ayudándonos a entender los mensajes más difíciles de los profetas. De manera que invito a que sigamos estos próximos capítulos y después va a estar con nosotros Elsa y vamos a escuchar la interpretación de los capítulos más difíciles del libro de Daniel. Gracias a Dios porque podemos leer cuidadosamente, avanzar en la lectura de la palabra
y saber que Dios, el Señor Todopoderoso, es el que siempre supo todo lo que pasaba e iba a pasar, y también tuvo a sus hombres especiales para que tuvieran toda la sabiduría y entendimiento para poder aplicarlo y explicarlo. Seguimos mañana, que Dios lo bendiga ricamente.